Continuamos en todas las voces aquí en Radio Nacional Mendoza. Sebastián Moro, llegaron los invitados. Sí, tenemos una amplia mesa, una excelente mesa, los invitados y la invitada. Vamos a empezar por ella. Estamos hablando de la señora Patricia Santoni, fiscal por el Ministerio Público. Estoy hablando del señor Roberto Vélez, quien es una de las víctimas del juicio que concluyó ayer, por el cual hubo justicia, hubo finalmente sentencia, y el señor Fernando Peñalosa, quien es el abogado representante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una de las acusadoras en este histórico juicio. ¿Cómo están? Un placer tenerlos aquí en el estudio de Todas las Voces. Buenos días, gracias por la invitación y muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio hoy. Igualmente, agradecido. ¿Han descansado un poco después de las semanas que se tornaron bastante pesadas? Hubo quiero decir que por lo visto no, porque estaban hablando de haber revisado la sentencia. Sí, ¿verdad? sí. Siguieron. Sí, no se relaja la cabeza, no. Es imposible, y más cuando las cosas en alguna medida no salen como uno las propone. Son las reglas del juego. Tenemos todos que ir aprendiendo a que, bueno, un tribunal de justicia imparcial y que, bueno, dictó su sentencia como ellos consideraron que debía ser, y somos respetuosos de eso. Pueden o no gustarnos los resultados, pero bueno, como hablábamos recién, estamos a la espera de ver qué dicen los fundamentos y evaluar ahí qué es lo que vamos a hacer y, bueno, ver cuál fue la línea de razonamiento que siguió el tribunal para condenar e imponer determinado tipo de penas o calificar de una u otra forma. La referencia que está haciendo Fernando Peñalosa tiene que ver con lo que señalábamos al principio del programa. Si se compara con las sentencias que se obtuvieron en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, esto ha sido un avance. De los 10 imputados, 7 fueron condenados con prisión perpetua y hubo 3 en realidad sentencias que fueron menores a los solicitados por la Fiscalía y por las querellas. La más polémica fue la del agente del Cuerpo de Motorizada, ex agente del Cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza, Fernando Morelato, que estaba acusado por las desapariciones de Oscar Ramos y Oscar Daniel Iturgay. Vamos a empezar a desgranar un poco esta percepción que se ha tenido para luego ya sí ir adentrándonos en lo más específico, en lo más valorable que ha dado este debate y de cara hacia el futuro también, desde luego. Patricia, ¿qué nos puedes decir acerca de la sentencia en general? ¿Qué ha sido lo destacado? Y también por qué se explica esta baja sentencia a Fernando Morelato. Bien, lo positivo de la sentencia es que se ha condenado, no hubo ninguna absolución. Me refiero, en el caso de Morelato, si bien se lo absolvió por el delito de homicidio calificado, triplemente calificado, que pidió el Ministerio Público y las querellas adhirieron, se lo condenó igualmente por la privación ilegítima de la libertad que sufrieron estas víctimas, como vos dijiste, Ramos e Iturgay. Por eso podemos decir que desde ese punto de vista es positiva, porque finalmente fueron todos condenados, a diferencia de la sentencia del juicio pasado, que tuvimos una absolución lisa y llana, en el caso, ¿no es cierto?, de cuando se estudió el caso de Fonseca. También otra de las de lo positivo que se puede obtener de esta sentencia es que se condenó por asociación ilícita a todos los acusados, si bien tampoco como en la calidad de jefes o organizadores de la asociación ilícita, que así se había solicitado, que no es más que una agravante de la asociación ilícita simple. Pero bueno, igualmente fue una condena por ese delito. En todos los casos se condenó por el homicidio triplemente agravado. La Fiscalía solamente acusó por
ser agravado por actuar con violencias y amenazas y por la intervención de 2 o más personas, y los querellantes, entre ellos el doctor Peñalosa que nos acompaña acá, también por otra agravante más, que es la prevista para obtener la impunidad, que yo en forma personal, independientemente del Ministerio Público que represento, en forma personal yo también comparto que ese homicidio se encuentra calificado por las 3 razones. Finalmente el tribunal hizo lugar entonces también a esa calificación, por eso todos esos son avances que no hay que perder de vista en esta sentencia, que por supuesto deja un gusto amargo en cuanto a la cantidad de años de pena de privativa de la libertad que se ha impuesto específicamente en el caso de Morelato, que es significativamente, yo no podría decir menor, sino diferente a la que se pidió. Sí. No es que fuera menor, directamente es distinta. Se sustancialmente pidió, distinta. Exacto. Si bien la naturaleza de la pena es la misma, la privación legítima de la libertad, es muy distinto pedir una perpetua a que se obtenga 5 años nada más. Roberto, tu percepción como víctima, que bueno, finalmente para los imputados Miño y Puebla hubo justicia por tu causa, tanto como la de tus compañeros Martín Lecea y Oscar Guidone, también en estrecha relación con la causa del doctor Ángel Bustelo. No se sentenció exactamente lo que se había pedido, pero de alguna manera es una pena importante. ¿Cómo es tu percepción desde lo personal, pero también en lo colectivo? Hacías alusión al resto de los compañeros de aquella época hace un rato. Yo creo que es muy importante. Si nosotros comparamos la situación que estamos evaluando hoy en relación a lo que ocurría hace 15 años, que esta gente escribía en los medios con absoluta impunidad, protegido por la audiencia debida, el punto final y el indulto, es decir, hay un notable avance. En última instancia, nosotros lo que estamos haciendo son intercambios en relación a un proceso de notable avance que ha puesto algunas cosas en su lugar. Están siendo procesados genocidas, responsables de delitos de lesa humanidad, y mal podríamos no caracterizar como positiva esta situación. En ese contexto, lo secundario es la apreciación sobre lo técnico, es decir, si correspondía o no. Naturalmente habían otras expectativas, pero en lo fundamental estamos de acuerdo. Creo yo que están los resortes técnicos para apelar, para seguir discutiendo la cuestión y además para seguir trabajando, porque en el caso puntual de la compañía de comunicaciones hay otros responsables. Largacha era un oficial del ejército que era el segundo jefe de la compañía de comunicaciones, y es gente de la provincia de Mendoza con influencia social que han gozado de impunidad que les ha posibilitado seguir actuando con discriminación política, discriminando políticamente. Es decir, yo tengo un caso puntual, vos fíjate, yo estaba contratado en la Facultad de Ciencias Políticas y daba clases, yo soy sociólogo. Y cuando asume una decana de apellido Ciancio, el contrato me lo liquidan sin mucha explicación. De casualidad leo Los Fúnebres, no porque me agrade, sino porque la práctica de García Lupo. Importa estar informado también. Y me encuentro una señora Ciancio que falleció. Digo, ¿será la decana? Bueno, miro, no era la decana, era la hermana. La hermana de la decana era la mujer de Largacha. Largacha era el segundo jefe del campo de concentración a donde yo estuve. Es decir, está muy claro que yo no podía seguir en la facultad. Y así otros ejemplos. Hay un médico que fue colaborador de la tortura en el D2, que todavía está en libertad. No, en Bayuc. Yo hasta hace poco estuvo relacionado ha sido despedido con honores. Sí. Este tipo, que fue un colaborador de la policía, sin duda, lo que pasa es que a 40 años es muy difícil comprobar algunas cuestiones, pero desde el punto de vista de la afirmación política, sin duda es así, porque uno tiene, digamos, manejo de lo que son los cuarteles, el manejo en la policía y en otros sectores. Estuvo a cargo del DANSU. Yo como egresado tengo derecho a tener obra social. Sin embargo,
el rector, hablé con él, me dijo, bueno, presenta la nota, presenté la nota y la nota no prosperó. Y naturalmente no podía prosperar como o sea, la preocupación, ¿cuál es? Esto continúa porque esta gente sigue actuando. De otra manera, Sí. quieren, no pueden, pero es muy importante esto de los juicios, de las sentencias, para que termine la impunidad y por sobre todo que la sociedad tome conciencia del valor de la documentación de los fiscales, que a mí me ha sorprendido. O sea, el conocimiento y seriedad con la que han trabajado. Entonces, yo creo que hay una distancia entre las instituciones de la sociedad, la propia sociedad en relación a estos avances, y es necesario acompañar, porque para que esto definitivamente no vuelva a ocurrir, estamos hablando de lo que nos pasó el siglo pasado y en esta década, la defensa de este proceso de avance tiene que ser plural. Acá no es un problema del oficialismo, cuya actitud está claro que valoramos. Es la oposición, son los cuerpos colegiados, son los otros poderes, es la sociedad la que tiene que comprender el notable avance que se está produciendo en la justicia. Comprender y acompañar. Comprender y acompañar. Fernando, otro punto destacado del fallo tiene que ver justamente con la causa del doctor Bustelo, que en el tramo, que se hablaba del tramo, de que se contaban los días para que los detenidos en comunicaciones, como el caso de Roberto, debían llegar a los 30 días para que se le pueda aplicar el delito de torturas, ¿verdad? La privación de libertad agravada, exacto. Sí, esto también fue un logro, la sentencia anterior no lo consideró. El Ministerio Público y la querella en el juicio anterior, en la causa de Bustelo, que se juzgó a Miño, lo planteamos, entendiendo que la privación de libertad no podía analizarse en forma aislada por eslabones o por lugares donde habían estado detenidos, sino que era necesario verla en el contexto global, desde el momento que iniciaba hasta el que finalizaba, en función de que entendíamos que era un solo plan y bueno, no podía fragmentarse. El tribunal en el juicio anterior no nos hizo lugar y no calificó con ese agravante en el caso de Bustelo. Nosotros volvimos a insistir, yo particularmente en la causa de Bustelo y el Ministerio Público en la de Bustelo y en las otras, en la compañía de comunicaciones, que era la causa en la que era uno de los delitos principales, la privación de libertad. Y bueno, esta vez sí hizo lugar el tribunal, entendiendo, siguiendo la línea de razonamiento nuestra. Nos llamaba la atención porque el tribunal, cuando dicta el fundamento en el juicio anterior, todo el razonamiento lógico que hace, lo hace en el entendimiento de que la privación de libertad era todo el periodo, pero nos sorprende cuando después de hacer ese razonamiento concluye con una calificación jurídica distinta al razonamiento hecho anterior. Esta crítica la señalamos nosotros como una contradicción en el fallo. Bueno, esta vez no existió. Bueno, creo que el tribunal se acoge un poco a lo que la Cámara de Casación le corrigió en el juicio anterior. Creo que la asociación ilícita no es casual. Casación lo había entendido. Y es importante destacar que es uno de los pocos juicios en el país, muy pocos juicios en el país, a donde se comienza a entender que existió efectivamente una asociación ilícita. Esto no es agregar una figura jurídica más, es decir, sumo, sino es entender que paralelamente al plan sistemático que existió, instaurado a nivel nacional, en cada una de las regiones, funcionó este cuerpo en procura de la comisión de diversos ilícitos. ¿Esto por qué lo digo? Porque me parece que acá vamos a comenzar a ver o develar una de las primeras contradicciones en esta sentencia. Se lo condena a Morelato y vuelvo a Morelato. Sí, sí. Se lo condena a Morelato por la privación de libertad solamente, pero se lo condena como parte de esta asociación ilícita. Pero también se lo condena por Ramos de Iturgay a Oyarzábal, por la desaparición forzada de Ramos de Iturgay y también por la misma asociación ilícita, evidentemente, esta es una deducción mía, y creo que es así, es la que formaba parte Morelato. Es decir, Morelato privando de libertad y torturando a las mismas personas que sus asociados en esta asociación después, evidentemente, hacen desaparecer, asesinan. Digo, esta entonces es un poco la lógica que me parece que no se ha seguido o es por donde esperamos ver cómo le dan respuesta a esto que creo que debió ser de otra forma. Los veo trabajar con tanto entusiasmo siempre ustedes que les quería preguntar si todos estos procesos se van enriqueciendo a la vez que complejizando desde la técnica jurídica.
Porque me parece que esta sentencia fue bastante más compleja a priori que el año pasado, ¿no? Lo que pasa es que vamos contando con esto, con sentencias. Entonces, al momento que vos tenés una sentencia, que es una decisión jurisdiccional que determina cómo sucedieron los hechos, independientemente de que nos guste o no, una sentencia lo que hace es fija los hechos. Esto sucedió de esta forma y le da una calificación jurídica en función de lo que el Código Penal dice. Bueno, a partir de ahí nosotros comenzamos a articular y tratar de armar el rompecabezas, cómo funcionó. Y lo que sí ha posibilitado este juicio, con el trabajo del Ministerio Público, junto con el juicio anterior, y bueno, es empezar a cerrar el gran rompecabezas que es cómo funcionó el aparato organizado en Mendoza, por ejemplo, con el D2, por ejemplo, con la compañía de comunicaciones, como hizo Roberto. Falta mucho en los dos centros clandestinos, falta mucho en las comisarías, falta mucho en la justicia también, pero bueno, estos son los puntos de partida que hay. Roberto, hablaste desde el plano político casi, porque vos sos un militante político de vasta trayectoria, pero como hora de la justicia, desde el punto de vista personal, desde lo más emocional, ¿cuál es tu sensación? Yo en alguna nota he dicho que en lo personal yo no actúo con resentimiento y tampoco me alegra que ninguna persona pase una situación jorobada, es decir, una persona que está procesada, que tiene familiares, bueno, todos sufren de la misma manera. El problema acá es que hubo compañeros, hubo ciudadanos de la provincia de Mendoza que no tuvieron absolutamente ninguna posibilidad de defensa. Y entonces uno tiene que poner esa actitud personal y cumplir con su responsabilidad. Que ellos, y la responsabilidad, ¿cuál es? Esclarecer las cosas para poner en su lugar a los responsables de tanto despropósito que tiene nombre y apellido y 250 personas que fueron asesinadas sin ninguna posibilidad de defensa. Naturalmente entonces, después de 40 años de los hechos y de 30 años de las denuncias, porque esto no lo planteamos ayer, lo hemos planteado hace 30 años, es significativo desde el punto de vista político y social, es un antes y un después, sin perder de vista que la única garantía para que todo lo que sucedió no vuelva a suceder es que la sociedad tome como propio estas conclusiones de la justicia y se produzca en forma simultánea estos avances desde el punto de vista legal, la democratización de la sociedad, porque acá ha habido complicidades civiles que tienen que empezar a aparecer. Y están en el anonimato, es decir, acá el problema no es, el autoritarismo no es una cuestión de uniforme, el autoritarismo es una concepción que la tienen civiles y militares y hay muchos civiles que participaron desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista práctico en los operativos que posibilitaron la desaparición de 250 personas, el encarcelamiento de miles de torturados, cesanteados del sistema educativo, productivo, es decir, acá se armó una enorme maquinaria con muchos participantes y estamos recién tocando la punta del iceberg. Entonces la tarea es significativa. Lamentablemente a 30 años. Nuremberg se produjo un año después de los crímenes. Nosotros hemos tenido que soportar 30 años de complicidades políticas, en particular de los partidos tradicionales, que posibilitaron que esto no se resolviera en el momento que había que resolverlo. Afortunadamente, hoy estamos en otra situación, y esta situación no es un problema, digamos, del oficialismo. Hay un mérito innegable, pero hay que rodear, más allá de que uno tenga posturas desde el punto de vista político diferenciadas, pero la pluralidad, sobre todo en el amplio abanico de gente que abrazamos posiciones progresistas, es una cuestión que nos tiene que resultar absolutamente normal y tenemos que saber discrepar, pero acompañar las cuestiones fundamentales. La vida es central, garantizada por la Constitución del 16. No lo hemos resuelto. ¿Y cuántos años han pasado? Esa es un poco la reflexión.